Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. Mi nombre es Ricardo Cornejo y recuerden que este es el mejor lugar para que ustedes puedan aprender de forma rápida, fácil y segura, ¿cierto? La parte teórica de lo que necesitan para la obtención de las distintas licencias que tenemos disponibles. Entonces, empezamos. Seguimos viendo técnicas de conducción. El día de ayer estuvimos viendo, ¿cómo se llama esto? Se me fue la cámara. El día de ayer estuvimos viendo adelantamiento, ¿ya? Así que el día de hoy vamos a seguir, ¿ya? Vamos a hablar un poco de técnicas de frenado, ya que no lo tocamos en una clase anterior de este ciclo, ¿cierto? Así que vamos a hablar un poco de técnicas de frenado también ahora. Dice, es importante frenar siempre de manera suave y progresiva a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que usted debe frenar, ¿cierto? De forma suave siempre, ¿ya? Idealmente, siempre usted debe frenar de forma suave, ¿ya? Sin embargo, obviamente, si es un tema de vida o muerte, si es un tema de chocar o no chocar, vamos a aumentar más la presión en los frenos. ¿Por qué es malo frenar de forma repentina? Factor 1, me pueden chocar por atrás, ¿ya? Factor 2, se pueden bloquear las ruedas. Por eso siempre es mucho mejor frenar de forma suave. Ahora, si el choque hacia adelante es inminente, obviamente voy a aplicar lo máximo de freno que tenga y lo demás que se arregle después, por decirlo así, ¿cierto? Ahora, una de las cosas más importantes, ¿cierto? Una de las cosas más importantes es que ustedes, aparte de frenar de forma suave y progresiva, ¿cierto? También puedan guardar espacio, ¿ya? Porque el guardar espacio por la parte delantera, que es el espacio que ustedes pueden guardar que depende de ustedes, va a permitir que ustedes puedan frenar de forma suave y progresiva, ¿ya? Entonces, dice, el freno principal en la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta. El freno trasero se usa como complemento o como ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo. Al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de una transferencia de carga brusca y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero. Es conveniente que al momento de frenar usted tome una posición que colabore en la maniobra, no permitiendo que la rueda delantera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio. Para frenar de una forma eficaz, debe inclinar levemente el cuerpo hacia atrás. Recuerde que el peso se va a ir hacia adelante. Entonces, si usted inclina un poquito el cuerpo hacia atrás, esto impide, ¿cierto?, que se libere la rueda trasera, es decir, ayuda a darle un poquito más de peso a la rueda trasera para que tenga más agarre, ¿ya? ¿Qué es el que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta? La que se trasladará hacia adelante por efecto de la frenada, ¿ya? Buenas tardes, Carlos. Espero que estés muy bien. Bienvenido. ¿Ya? Dinámica de una frenada. Freno delantero. ¿Qué pasa con el freno delantero? El freno delantero se activa con la mano derecha. ¿Ya? Freno delantero, mano derecha. Y actúa sobre la rueda delantera. ¿Ya? Dato importante. Los dos frenos están por el mismo lado, ¿cierto?, del cuerpo. Freno delantero, mano derecha, freno trasero, pie derecho, ¿ya? El freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera. Recuerden que los frenos son independientes, adelante y atrás. Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez, es el más peligroso si se acciona este de forma brusca. Lo mismo que nos pasaba
en las bicicletas. Cuando íbamos andando, ¿cierto? Y nos asustábamos o queríamos frenar muy rápido, a veces clavábamos los frenos y ¡pum! Que pasábamos por arriba, ¿cierto? De la bicicleta y caíamos de cabeza al suelo, por no decir otra cosa más fea, ¿cierto? ¿Cómo utilizarlo? A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo de la rueda. Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno. Importante, importante. Para una frenada correcta, como norma general, el 70% del esfuerzo de la frenada debe aplicarse a la rueda delantera y el 30% a la trasera. Recuerden, chiquillos, siempre la acción de frenar siempre se concentra más en el eje delantero. ¿Por qué? Porque cuando frenamos, toda la carga va hacia adelante, ¿ya? Por eso, en las motocicletas, inclusive, encontramos configuraciones con doble freno delantero. Y en la parte trasera, un freno de tambor o un freno de disco, pero pequeñito, ¿ya? Más pequeño que siempre más pequeño que los frenos delanteros, ¿ya? Entonces dice, generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Su función es asistir la frenada delantera mientras se equilibra las fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta. Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de peso al tren delantero es menor, por lo que no se retiene el vehículo de forma tan efectiva. ¿Cómo utilizarlo? Se inicia con una presión muy suave sobre la palanca. La motocicleta empezará a reducir velocidad de forma lenta pero progresiva. Conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión. Luego, en el cuadro azul, que es un cuadro que me da información importante, muchas veces las preguntas pueden venir ligadas a las informaciones que aparecen en este cuadro, las preguntas de los test, ¿cierto? Así que mucha atención. ¿Y qué dice este cuadro? Dice algo importante. Dice, siempre debe tener 2 dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el pedal del freno trasero, listos para entrar en acción cuando se requiera. El freno motor ya lo habíamos explicado, ese sí lo habíamos explicado, me parece que ayer o antes de ayer, no recuerdo exactamente, pero habíamos explicado el freno de motor. Entonces, recuerden, sí, que el freno de motor es un efecto y aparece cuando dejo de acelerar. Y lo que me permite principalmente es hacer que la moto pierda velocidad sin utilizar los frenos, por ende, ahorrando energía de los frenos, ahorrando calentamiento de los frenos, por decirlo así. ¿Ya? Con esta técnica logramos que los frenos se mantengan por mayor tiempo en su óptimo funcionamiento o por mayor tiempo fríos, ¿ya? Si el freno, recuerden que si los frenos se calientan demasiado, podrían llegar a perder su función, ¿ya? El líquido de frenos tiene la propiedad de evaporarse a muy alta temperatura, ¿ya? Si yo caliento y sobrepaso ese nivel en que en que el líquido de freno va a aguantar y va a seguir siendo aceite, ¿cierto? O líquido, por decirlo así. Y me paso a la parte donde donde el líquido de freno empieza a evaporarse, ahí los frenos pierden acción, ¿ya? Y pierden acción, ¿por qué? Porque el líquido, ¿cierto? Es incompresible, es decir, puedo transportar fuerza a través del líquido. En cambio, el gas, ¿cierto? Que pasaría si es que se gasificara esto, si es que se transformara en vapor, por decirlo así, no es incompresible, sino que sí se puede apretar, ¿ya? Esa es la diferencia, por eso es tan importante no calentar en extremo los frenos. Ahora, insisto, esto puede pasar calentándolos en extremo, ¿ya? No en una frenada normal. Curvas.
¿qué dice las curvas sobre los frenos? ¿Ya? Dice que se recomienda aproximarse a las curvas con menor velocidad, es decir, hay que frenar antes de la curva, eso es lo más importante. Luego me habla de una frenada gradual, dice, de ser necesaria la frenada, debe ser siempre muy gradual y con ambos dispositivos, el delantero y el trasero, aplicando menor fuerza que en condiciones normales, ¿ya? Si yo voy doblando, se produce voy doblando, ¿cierto? Hay una fuerza que está empujando la moto hacia adelante y una fuerza que está luchando para hacer que la moto doble. Si a todo eso le agrego una frenada, ¿cierto? Se torna incontrolable. Por eso que el primer consejo es que usted baje la velocidad antes de llegar a la curva. Y luego de eso, que en caso de que entraste pasado de velocidad a la curva, entraste más rápido de lo que tenías que entrar, vamos a necesitar que frenes, pero de forma muy suave, muy contenida, muy progresiva y con mucho cuidado, ¿ya? Ahora, es muy probable que si tú tengas que frenar fuerte en una curva y vas doblando y tengas que frenar un poco fuerte, es muy probable que te vayas a caer. Muy probable, ¿ya? Por eso es muy importante bajar la velocidad antes de las curvas. Entonces dice, si transita por una curva y frena de forma enérgica con el freno delantero, la fuerza de inercia puede provocar que la rueda trasera se resbale, perdiendo contacto con el pavimento. En esta situación, una caída es inminente, es decir, que va a pasar en cualquier momento, e inevitable, es decir, que prácticamente ya estamos en el suelo, en la mayoría de los casos. Puede ser que me salve, puede ser una frenada así, y que la moto se estabilice, vaya para acá, ¿cierto? Y que tenga la gracia divina, ¿cierto? De que Diosito ahí me haya salvado, pero va a ser eso, ¿ya? No, probablemente no porque tú controlaste la moto, sino que probablemente tuviste la gracia, ¿cierto?, de una ayuda divina ahí y te salvó la situación. Pero la mayor parte de las veces, a tierra, ¿ya? Así que, ojo con eso. El ABS en las motocicletas, ¿qué es y cómo funciona? ¿Ya? Recuerden que estamos hablando de frenado. En una motocicleta equipada con un sistema antibloqueo de frenos, la unidad de control ABS, ABS significa Anti-Blocked Brake System, ¿ya? Supervisa constantemente la velocidad de las ruedas con sensores de velocidad, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Significa sistema de frenos antibloqueo. Simple. Si una rueda amenaza con bloquearse, ¿y qué es bloquearse? Bloquearse es chantarse, ¿ya? Cuando la moto sigue andando y las ruedas dejan de girar, eso es bloquearse, o en buen chileno, chantarse, ¿ya? Entonces dice que si la rueda amenaza con bloquearse durante un frenado difícil o en carreteras resbaladizas, 1. Presión de frenado. El sistema antibloqueo de freno regula la presión de frenado de forma selectiva. 2. Frenada sin bloqueo, ¿ya? En el punto número 1 me dice que el freno ABS puede actuar solo en la rueda delantera, solo en la rueda trasera o en ambas ruedas, ¿ya? 2. Frenada sin bloqueo. Garantiza una óptima frenada sin bloqueo de las ruedas. ¿Qué me dice aquí? Me dice que a pesar de que el ABS suelte la rueda en algún momento, igual va a ser la mejor frenada posible. ¿Por qué? Porque va a estar evitando el bloqueo de la rueda y a la vez va a estar desacelerando muy rápido la moto. 3. Estabilidad. La estabilidad de conducción y la maniobrabilidad de la motocicleta se mantiene, ¿ya? Muy importante, muy importante. Beneficios para el conductor. Denme un segundo, por favor.
Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ya. Entonces, beneficios para el conductor. Dice, aumento de la estabilidad del vehículo y mayor comodidad en la conducción. Aumento de la estabilidad. Recuerden lo que dijimos que era estabilidad. Estabilidad es la habilidad que tiene un vehículo para, la habilidad o la preparación, por decirlo así, que tiene un vehículo, ¿cierto? O la característica que tiene un vehículo para mantener la trayectoria tanto en rectas como en curvas, ¿ya? Es decir, de que el vehículo vaya a donde yo quiero que vaya. Entonces, aumenta la estabilidad de forma inmediata con el sistema del ABS. ¿Por qué? Porque cuando yo bloqueo las ruedas, cuando no tengo ABS y bloqueo la rueda, inmediatamente pierdo la dirección y el vehículo se desplaza hacia donde quedó vuelto. ¿Ya? Si va hacia la derecha, freno, sigue yéndose hacia la derecha, aunque yo doble todo el manubrio hacia la izquierda, porque las ruedas no van girando. En cambio, cuando tengo ABS, aunque yo vaya frenando a concho, ¿cierto? El computador del ABS y las válvulas, ¿cierto? Los actuadores del ABS van a estar liberando de forma selectiva los frenos para permitir que haga pequeños movimientos en la rueda sin dejar de perder velocidad, pero manteniendo la direccionabilidad de nuestra moto. Después tengo mejor desaceleración, ¿ya? ¿Por qué? Porque no me voy a estar arrastrando, sino que continuamente voy a estar disminuyendo la velocidad de giro. Y reducción, que es lo más importante para el conductor y en realidad para todas las personas, que este sistema permite la reducción en el número de siniestros graves y mortales. Reducción en el número de siniestros graves y mortales. La distancia de frenado para el caso de una frenada de emergencia podría aumentar respecto a una distancia sin ABS. En algunos casos puede pasar que el ABS alargue un poco la frenada. En algunos casos puede pasar. En la mayoría de los casos no, ¿ya? Ojo con ello. Véanse ese video que hay una comparativa entre una moto con y sin ABS. Después se cambian los pilotos para ver si realmente el ABS es efectivo o no es efectivo. Cabe señalar que son las mismas motos, ¿ya? Una con ABS, la otra sin ABS, y luego se cambian los pilotos para ver si eso influye o no, ¿ya? Entonces, 3.8, conclusiones y recomendaciones acerca del frenado. Para empezar, la ergonomía. Recuerden que la ergonomía habla de la capacidad, ¿cierto?, que pueda tener un vehículo, habla de la capacidad que pueda tener un vehículo, ¿cierto?, de adaptarse a nosotros. En este caso, un vehículo es aplicable a cualquier cosa. Por eso es que cuando vamos a comprar, ¿cierto? Nos dicen que, por ejemplo, es un lápiz ergonómico, una silla ergonómica, un sillón ergonómico, qué sé yo, ¿cierto? Una mochila ergonómica, ¿ya? Ergonómica significa que se adapta a nuestro cuerpo. Dice que es importante llevar adecuadamente el freno delantero, es decir, que el freno, la palanca de freno, su posición esté adaptada a nuestra altura. Porque si yo soy una persona baja, mi mano va a ir así, tocando el freno, de esta forma. Pero si yo soy una persona alta, mi mano va a ir así, tocando el freno, ¿ya? Entonces, si la palanca no está bien puesta, mis dedos van a quedar así. Y eso puede conducir a que si yo freno fuerte o tengo un choque frontal, me quiebre, por ejemplo, los dedos o la mano. En cambio, si yo voy así, la mano va a pasar por arriba y se va a liberar de forma más sencilla en caso de emergencia. Adelantamiento. El adelantamiento consiste... perdón, eso ya lo habíamos visto. Perdón. Lo vimos en la clase de ayer eso. Ya, así que vamos a adelantar esa parte. Ya, esto no lo vimos. Este ejemplo no lo alcanzamos a ver ayer y es muy importante para mí que lo podamos ver.
Dice, para empezar, nuevamente me dice que nunca adelante a mi propia razón, que sea razonable ya para adelantar. Suponga que usted circula a 90 kilómetros por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede, es decir, el vehículo que va adelante. Esto soy yo, este es el vehículo que me precede. De pronto, a 350 metros de distancia aparece un vehículo que viene en sentido contrario, este que está acá, ¿cierto? Y también marcha a 90 kilómetros por hora, al igual que yo. El adelantamiento tarda 8 segundos, ¿ya? En que yo haga esto. 8 segundos. En ese tiempo, usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros. ¿Y cuántos metros hay aquí, entre aquí y acá? ¿Cuántos metros hay? ¿Y cuántos metros necesitaría para no tocarme? Al menos 401, ¿ya? ¿Por qué? Porque los dos en ese tiempo avanzamos 200 metros y nos estamos acercando. Por lo tanto, ¿cierto? Cuando vayamos como en el kilómetro 180 cada uno, ya estamos encontrándonos uno con el otro y obviamente chocando. Entonces dice, en cada uno 200 metros, el vehículo adelantado, que este que está acá, recorre 160 metros, ¿ya? Por lo tanto, va a estar justo al lado mío y quizás no voy a poder volver a la pista, ¿ya? El siniestro, en este caso, es un hecho, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí el primer error, ¿cierto? Y en realidad yo diría que el único error aquí, o podríamos decir que el único error, está en que aquí yo no pensé bien. ¿Por qué? Porque yo miré y vi que venía un vehículo de frente. ¿Pero qué pensé? Nada, si alcanzo a pasar. Eso pensé. Entonces me llegué y me tiré nomás, ¿ya? Sin hacerle caso a mi razón. Por lo tanto, ¿qué pasó? Me chocaron de frente y me morí. O quedé inválido, o tengo lesiones graves, o rompí la moto completa, ¿cierto? Y yo me rompí las muñecas, que es como lo más suave que podría pasar, ¿ya? Y hasta la muerte. Peor aún, desde mi punto de vista, quedar, por ejemplo, con lesiones graves, ¿cierto? Que me acompañan el resto de mi vida. Entonces, mucho ojo con ello, ¿ya? Por favor, tomen conciencia de lo que se debe y lo que no se debe hacer, de qué decisiones debemos tomar cuando estamos arriba de nuestra moto, ¿ya? Entonces, fíjense, yo tengo un dato, dos datos, tres datos, cuatro datos, cinco datos, seis datos. Y eso que ahí, aquí, no se considera este dato, ¿ya? Entonces, ojo con ello, toda esa cantidad de datos imposible que usted la pueda procesar para obtener una respuesta coherente, ¿cierto? Sino que usted lo que tiene que hacer es mirar el vehículo que viene de frente y si viene un vehículo de frente, no adelanto, punto. Cuando no venga nada, pum, ahí puedo adelantar y obviamente, siempre y cuando las condiciones de la pista sean las adecuadas, es decir, que en esa zona se pueda adelantar y el momento el oportuno, es decir, que no venga ningún vehículo de frente, ¿ya? Súper importante. Separación entre vehículos, también importante esta parte. Muchas veces me hacen preguntas acerca de la separación entre vehículos. ¿Qué dice acá? Dice que cuando circulan por la vía dos o más vehículos sin propósito de adelantar en un mismo sentido que deban transitar reglamentariamente por la derecha, cada conductor debe mantener con respecto al vehículo que lo antecede una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo, ingresando sin peligro a dicho espacio. Cuando circulan por la vía, dos o más vehículos sin propósito de adelantar, en un mismo sentido de tránsito que deban transitar reglamentariamente por la derecha, cada conductor debe mantener con respecto al vehículo que lo antecede una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo, ingresando sin peligro a dicho espacio. ¿Ya? ¿Qué me dice acá? ¿Cuál es la distancia que debo llevar? La distancia suficiente para que alguien me pueda adelantar y meterse entre el vehículo que va adelante y yo, sin que eso signifique peligro para nadie, ¿ya? Igual es como un poco enredado, ¿ya?
Yo lo simplifico diciendo que ojalá la distancia fuera por lo menos de 3 vehículos entre medio, ya que cupieran así 3 vehículos al hilo. Claramente que eso es un poco relativo, porque si yo digo vehículos, ¿qué vehículos? Motos, camiones, autos, ¿cierto? Entonces es un poco relativo, ¿ya? Entonces, 3.10. Conducción en curvas. Importante la conducción en curvas, y hablamos un poquito de ello y vamos a seguir hablando de ello. Un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta, ¿ya? La magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral, ¿ya? Fuerza centrífuga cuando yo estoy haciendo girar algo y ese algo se va hacia afuera, por decirlo así, eso se llama fuerza centrífuga. La magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral, que en una curva tiende a sacarlo de la carretera, depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Un buen consejo es que reduzca la velocidad antes de la curva y que contrarreste la fuerza centrífuga adoptando una posición inclinada. Para enfrentar el manejo de una motocicleta en una curva es esencial mirar al punto de fuga de ella. ¿Cuál es el punto de fuga? Explicado en palabras sencillas. Es cuando se junta el borde externo de la calle con el borde interno de la calle. O más fácil, el lado derecho con el lado izquierdo. ¿Ya? Cuando tú ves que esos dos se juntan, ¿ya? Eso es el punto de fuga. Si es una recta, el punto de fuga va a estar muy lejano, porque yo voy a ver toda la calle y vaya a lo lejos, ¿cierto? Hasta que se junte. Pero si es una curva, entre más curva es, entre más cerrada es la curva, ¿cierto? Más o menos, mejor dicho, voy a ver yo el camino. Por lo tanto, entre menos camino veo en una curva, esa curva es más cerrada. Entre más camino veo en una curva, esa curva es más abierta. Entre más cerrada es, más me va a atacar la fuerza centrífuga, ¿ya? Y más ganas va a tener la moto de irse al borde externo, ¿cierto? Y chocar con la barrera de contención o chocar con un vehículo que venga de frente. Ya dice, un buen consejo es que reduzca la velocidad antes de la curva y que contrarreste la fuerza centrífuga adaptando una posición inclinada. Para enfrentar el manejo de una motocicleta en una curva es esencial mirar al punto de fuga de ella. El punto de fuga da información de la forma de la curva, de lo cerrada que puede ser y de la velocidad apropiada con la que hay que entrar en ella. Una vez dentro y efectuando el giro, la mirada del punto de fuga sigue proporcionando información al conductor en cuanto a la velocidad con que circula por ella y al trazado que esté describiendo. Siempre podría ocurrir que la curva se cierre más de lo previsto en su inicio. Hay que dimensionar desde lejos si la curva es abierta, es cerrada, muy larga, muy corta, etc. Con estos datos visuales se debe decidir un proyecto de maniobra. Esto es velocidad y trazado a seguir para circular por ella. Recuerde que en lo posible debe hacer todo el frenado antes de llegar a la curva y no mientras la recorre, después del punto de inicio. Si es necesario frenar mientras va en la curva, hacerlo lo más suave posible, siempre lo más suave posible, ¿cierto? En una curva, ojalá no frenar, con el freno delantero en gran medida y usar el freno trasero solo para corregir la trayectoria en caso de emergencia. Miren, te voy a dar un consejo. Si yo entré pasado a la curva, es mejor que trate de mantener y meter la moto dentro de la curva a que intente frenar. Porque normalmente en las curvas vamos inclinados y cuando yo empiezo a frenar, la moto se empieza a enderezar y empieza a como a seguir derecho, por decirlo así, ¿ya? Lo he visto, le ha pasado a varios amigos, ¿cierto? Al principio yo también salía harto a rutear y todo eso y muchas veces en las rutas pasan accidentes. Entonces, una de las cosas que yo veía es que les pasaba eso cuando se asustaban, ¿ya? Iba girando, se asustaban, trataban de frenar la moto y la moto empezaba, ¿cierto?, como a enderezarse en vez de seguir acostada, empezaba como a enderezarse y ahí era la catástrofe porque la moto seguía derecho y se despistaban, ¿cierto? Entonces,
mucho ojo con ello, ¿ya? Lo primordial es que usted entre a una velocidad razonable a la curva. Pero si ya entró un poquito pasado, lo más probable es que la moto sea capaz de llevar la curva a esa velocidad. El que no es capaz es usted, ¿ya? La moto lo más probable es que pueda pasar a esa velocidad, pero usted para eso tiene que estar tranquilo, relajado, ¿cierto? Y dirigir la moto lo más suave posible. Si necesita meter más la moto en la curva, doble un poco más, inclínese un poco más, ¿cierto? Pero la verdad es que una de las peores decisiones es pegar una frenada fuerte, ¿ya? Y si aún así necesita frenar, su frenada tiene que ser lo más suave, suave, suave posible, ¿ya? Si usted frena fuerte en una curva, doblando, está muerto, ¿ya? O por lo menos está en el suelo. Después dice que debe mantener siempre el trazado dentro de la pista que le corresponde, ¿ya? Siempre elige tu pista y mantente en tu pista, siempre. Si tienes que cambiarte de pista para hacer la curva, significa que vas demasiado rápido. Es por eso que se hace necesario llegar a la curva a una velocidad reducida. Un exceso de velocidad puede producir tomar la curva muy abierta, cambiarse de pista y chocar contra otro vehículo o contra barreras de contención. Chiquillo, aquí de nuevo, quizás hago mucho hincapié en el tema de las lesiones, pero es que de verdad que cuando terminamos en lesiones, todo lo que habíamos disfrutado en la moto, quizás no desaparece, pero se pone un poco fome igual, po. O sea, eh, no sé, empieza uno, pucha, ¿por qué lo habré hecho? ¿Por qué me compré una moto? Etcétera, ¿ya? Nos encantan las motos, disfrutemos las motos, pero con moderación, ¿ya? Como todo en la vida, con moderación. Si usted choca una barrera de contención, la barrera actúa como un verdadero cuchillo, ¿ya? Por lo tanto, es muy probable que usted reciba lesiones graves que no es necesario que describa, ¿ya? Pero una barrera de contención no está hecha para contener cuerpos ni carne humana, ya está hecha para contener camiones, vehículos, moles de acero, etcétera, no cuerpos, ¿ya? Entonces, mucho ojo con ello. Idealmente que tuviéramos barreras de contención que pudieran contener, ¿cierto? O amortiguar cuando uno las choca con el cuerpo, pero la verdad es que no es así, por lo menos en la mayoría de los casos que yo he visto, ¿ya? Lo óptimo es mantenerse siempre aproximadamente al centro de la pista. Lo peor que puede hacerse es tomar la curva por la parte interna, ya que la inercia tiende a llevarlo hacia la pista a su izquierda, en caso de ir a una velocidad muy elevada, ¿ya? Miren, si yo tomo la pista por acá, si yo voy en la moto y me voy por este lado, tratando de hacer la curva lo más corta posible, esta curva es más cerrada que esta curva o que este lado, por ejemplo, ya para que no nos confundamos. Si yo me voy por este lado de acá, ¿cierto? Y me voy por el lado de acá, la fuerza centrífuga me va a afectar menos si voy manejando por aquí a que si voy manejando por aquí, ¿ya? Ahora, si yo voy aquí, miren, aquí hay una línea continua en el medio, por ejemplo, ¿ya? La vamos a ocupar, la vamos a ocupar como eso independiente del video. Si yo vengo por acá, o sea, si yo voy por aquí, ¿cierto? Y me despisto para acá, va a venir un vehículo en el sentido contrario, me va a chocar y con las consecuencias que obviamente todos conocemos. Entonces, mucho, mucho ojo, ¿ya? Mucho ojo. Ya, vamos a hablar ahora de la conducción con acompañante. Ya, hablando de paseo, hablemos de la conducción con acompañante. Dice, el pasajero viaja igual de expuesto, por eso debe ir igual de protegido con el equipo necesario. Casco, guantes, botas, chaleco, etc. El pasajero se debe subir a la motocicleta una vez que
esté encendido el motor de la misma y el conductor se encuentre preparado con ambos pies en el suelo. Y el freno delantero apretado con fuerza. Analicemos ese punto. Para empezar, su copiloto tiene que ir igual o mejor protegido que usted, porque él es responsabilidad suya, él o ella, ¿cierto? El copiloto o la copiloto. Entonces, si usted tiene un buen casco, él o ella también. No quiere decir que a lo mejor el casco sea igual de caro, pero por lo menos que cumpla con las mismas normas y que proteja lo mismo uno y el otro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una parte del precio del casco es lo que protege, las normas que cumple, etc. Otra parte del precio del casco son las comodidades que el casco puede traer. Por ejemplo, que la mica sea anti-fog, por ejemplo, que no se empañe, digamos, a eso me refiero con anti-fog, por ejemplo, que tenga más ventilación, por ejemplo, que tenga un diseño más bonito, etc. ¿Ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? Por lo menos en la parte, en el apartado de seguridad, el equipo del copiloto debe ser igual que el del piloto, ¿ya? Luego dice que el pasajero debe subir a la moto una vez que esté encendido el motor y el conductor se encuentre preparado, ¿ya? El conductor debe tener la moto andando, ¿cierto? Obviamente en neutro, debe tener frenada la moto y el pasajero ahí recién se puede subir. Ya dice que se debe subir en la moto, y ahora sí. Se dice que se debe subir en la motocicleta una vez que esté encendido el motor, ya lo dijimos recién, y el conductor se encuentre preparado. ¿Cómo sabemos que que el conductor está preparado? Porque va a estar con ambos pies en el piso y el freno delantero apretado con fuerza. ¿Para qué? Para que cuando el copiloto se suba, no empuje ni para adelante ni para atrás la moto, ¿ya? ¿Y cómo debe subirse el pasajero? El pasajero debe subirse por el lado izquierdo, apoyándose en el hombro del conductor y con el pie izquierdo en la estribera, pasando la pierna derecha sobre el asiento de la motocicleta, ¿ya? Cuando hablamos de apoyarse en el hombro, es solo para subirse. Para afirmarse, el pasajero tiene que afirmarse tanto del asidero que puede estar en el asiento propio del copiloto o de las manillas que van a estar a los costados en la cola de la moto. Se debe sentar lo más adelante posible, ahorcadas, ¿cierto? Como lo mismo que como se sientan todos los pasajeros de moto, obvio, pero no tiene que invadir la zona del conductor. Se debe agarrar o sujetar con firmeza los asideros o asas correspondientes instalados en la motocicleta. Mantener en todo momento los dos pies encima de las estriberas, incluso una vez que la motocicleta se ha detenido. Hasta que el conductor le diga bájate, ahí recién sacamos los pies de la estribera, ¿ya? Nunca los pies en otro lugar, porque sobre todo el copiloto está expuesto a poner, por ejemplo, el pie en el escape, y eso va a producir, te puede producir o romper tu ropa de moto, tu ropa cualquiera, ¿cierto? Tus zapatos, etcétera, romperlos, quemarlos, o producirte quemaduras en el cuerpo, ¿ya? Además de ello, recuerden que también hay mecanismos como la cadena, como la rueda, que están girando y que si uno lleva los pies sueltos podrían atraparse en algún lugar. Además tenga en cuenta la posición del tubo de escape, ya que es lo mismo que estoy diciendo ahora. La cadena o parte móvil de la motocicleta para no quemarse o introducir alguno de los pies dentro de ella. Debe permanecer siempre detrás del conductor sin salir por sus costados, ¿ya? Y dejarse llevar sin ofrecer ninguna resistencia a la hora de inclinarse o a medida que él lo hace. Ahí es importante que el conductor le explique al pasajero que cuando la moto se incline solamente se deje llevar, que no haga nada, ni que se incline más, ni que se incline menos, nada. No tiene que hacer nada, relajarse solamente y no hacer nada. La moto sola y el conductor va a hacer el trabajo, ¿cierto? Ellos solamente tienen que seguir el ritmo. Después dice, evite hablar con el conductor y hacer movimientos bruscos y en trayectos largos siempre hacer hartas paradas. ¿Por qué? Porque normalmente el pasajero se cansa mucho más que el conductor, ¿ya? ¿Por qué? Porque no está acostumbrado. Además de eso, el asiento del pasajero casi siempre es más incómodo que el del conductor. Eso
queridos amigos, por el día de hoy. Les mando un gran abrazo, espero que todos ustedes estén pero muy bien, ¿cierto? Saludo cariñoso y afectuoso al Carlos, ¿cierto? Que siempre se está conectando a las clases y nos estamos viendo pronto. A todos los que estén viendo la grabación, ¿cierto? Les mando un saludo, un abrazo. Si me están viendo en el año 2030, 2040, búsquenme, ¿cierto? A ver si estoy todavía a través de mis redes sociales. Recuerden que yo soy el profesor Ricardo Cornejo y esto es practicatest.cl. Que les vaya muy bien, cuídense mucho, sigan estudiando y que a todos los que vayan al examen municipal mañana, pasado, la otra semana, les vaya excelente. Vean videotest de nuestra plataforma, hagan muchos test en nuestra plataforma, cuídense mucho, que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, 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 chao.